Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar la introducción a la historia del arte. Lo que vamos a hacer acá es una valoración de algunos elementos conceptuales, solo para clarificar algunas ideas nada más. No vamos a ahondar tanto así filosóficamente en algunos términos, sino más bien entenderlos de la manera más clara que se pueda y ver qué es y qué no es también la historia del arte. Entonces, lo primero que vemos acá es esto. ¿Alguien podría decirme unas 3, 4 participaciones sobre qué entienden por historia? Stephanie, luego Carolina. Vamos a ver quién más. La historia es como la línea, como es como una línea de tiempo de los sucesos que han pasado durante toda la vida, por así decirlo. Eso entiendo yo. Muy bien, está bien, gracias. Solo hay como una observación, se escucha bien suave cuando participa. No sé si es problema de micrófono o de volumen, pero sí se oye suave. Pero sí, está bien con la participación. Luego tengo acá a Carolina. Sí, gracias. Pues yo pienso que es como los antecedentes que han pasado anteriormente y que esos mismos antecedentes nos vienen a dar conocimiento a nosotros ahora en la actualidad. Muy bien, nos ayuda a sustentar pues muchos elementos de la actualidad. Exacto. Natalia Saray. Pues yo entiendo como historia todos los sucesos que han pasado en el pasado y que han sido o han tenido registros hasta el día de hoy. Muy bien, pues todos esos eventos que han sucedido en el pasado de la humanidad. Allí la pregunta es como complemento, ¿son todos? ¿Será todo lo que ha sucedido o habrá alguna selección? A ver, ¿qué nos dicen el resto de compañeros y compañeras? Carolina, tengo, o Ricardo. Gracias, Lee. Para mí la historia del arte es la evolución que ha tenido en el transcurso del tiempo y darnos a entender todo el proceso que ha llevado para llegar hasta lo que tenemos actualmente. Muy bien, ahorita solamente estamos hablando de historia, todavía no le agregamos el apellido del arte, pero estamos bien con la valoración. Mónica. Para mí la historia son sucesos relevantes, acontecidos, que se han ido registrando de alguna u otra manera. Muy bien. Más o menos relevantes algunos, ¿verdad? Otros a veces no son tanto y a veces otros sí lo son. Quiero ver, en el chat nadie puso nada. No. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice por acá. La historia primero pues es una ciencia. Tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad, como bien lo señalaba, todos esos eventos que han sucedido. Y el método de estudio es el propio de las ciencias sociales. Acuérdense que hay ciencias exactas, ciencias inexactas, de las ciencias que se utiliza, o los métodos que utilizan las ciencias como las matemáticas, la física, la química, no son aplicables cuando queremos estudiar la historia. Los métodos acá tienen que ver con cuestiones antropológicas, sociológicas, por ejemplo, no son exactos, no nos pueden predecir los eventos tal cual sucedieron. O sea, no podemos en un laboratorio repetir, por ejemplo, una guerra como tal, pero sí podemos a partir de estos registros que se tienen, entender que ciertas coincidencias en algunos comportamientos de las comunidades, de los grupos sociales, pueden dar como resultado al final un conflicto o una guerra. Entonces, eso como primer elemento. Segunda idea sobre la historia es que también se denomina historia al periodo histórico que transcurre desde que hay registros escritos hasta la actualidad. ¿Qué significa eso? Que si no hay un lenguaje, una lengua escrita, si no hay elementos escritos que una cultura haya dejado, entonces a esa etapa le llamamos prehistoria. Entonces acá entendemos bien fácilmente qué es la prehistoria y qué es la historia.
Cuando hablamos de prehistoria nos referimos a un periodo de tiempo en el que no existen registros escritos. Nadie dejó escrito nada de lo que acontecía en esos momentos. Una vez lo hacen, que las primeras culturas son la sumeria y la egipcia, por ejemplo, un poco más tardío en las culturas del mar Egeo, que son previas al desarrollo propiamente griego, con los lineal A y lineal B, por ejemplo, que son prototipos de escritura. En el caso de los sumerios es la escritura cuneiforme, en el caso de los egipcios es la escritura jeroglífica. En ambos casos son caracteres idiomórficos, o sea, no son letras como tal, sino que son símbolos que representan algo. ¿Y para qué servía? Pues para que ellos dejaran constancia de actividades que realizaban. En muchos casos, por ejemplo, con los lineales A y B en las culturas previas a Grecia, tenía que ver con un registro de inventario, por ejemplo, de ánforas de vino o contenedores con granos. Todo eso era lo que se llevaba un registro y se hacía el registro marcando algunos símbolos en trozos de madera, perdón, de barro. Probablemente lo hacían también en madera, pero la madera no sobrevive tan fácil el paso del tiempo, la cerámica sí. Entonces ahí está. La escritura cuneiforme de los sumerios es sobre tablas de barro. Eso permitió que se preservaran bastante. Hay alrededor de 25.000 tablillas con escritura cuneiforme. Aparte de registros de las actividades que realizaban, nos dejaron algo mucho más rico en cuanto a símbolos, y es historias. La primera historia que cuenta las hazañas de héroes fue escrito por la cultura sumeria a través de la escritura cuneiforme, que es la epopeya de Gilgamesh. Esa, por cierto, van a leerlo, les adelanto, van a leer ese libro. Y ahí pues vemos cómo entendía la gente el entorno, cómo explicaba lo que sucedía en la naturaleza. Entonces, esas culturas son las que se llaman históricas. Antes de ello, hay algo otras que dejaron algunos símbolos sueltos, algunas cosas que son más fáciles de entender, la lectura, que otras. A eso se le llama protohistoria. Y antes de eso, la prehistoria como tal, donde la única manera que se tenía el lenguaje era el oral. Y los símbolos que están en las paredes de las cuevas o los abrigos rocosos, que es lo que vamos a ver en el Paleolítico y parte del Neolítico. Entonces, esas son las dos ideas que vamos a manejar sobre qué es historia. Hay dos elementos importantes a entender con la historia, y son estos que vemos por acá. Esto es tiempo y el otro es espacio. Tiempo y espacio son dos magnitudes, dos elementos que nos van a ayudar a entender qué es lo que sucedió en determinado momento de la humanidad. El tiempo nos ayuda a entender periodos, por ejemplo, nos ayuda a entender espacios temporales cortos y algunos un poco más largos. El espacio histórico se refiere al entorno geográfico, y es muy importante que lo manejemos, dado que de eso depende entender por qué una cultura desarrolló este tipo de arquitectura y no aquel otro. Porque las divinidades, por ejemplo, a nivel religioso, tienen que ver con el bosque, o cuáles tienen que ver con el agua, cuáles tienen que ver con el desierto, por ejemplo. Es el entorno geográfico, les dio esos elementos. Entonces, son dos cosas que nos interesa manejar bastante bien. Bueno, Nicole había escrito por ahí, son eventos del pasado de cada ser humano. Sí, o de comunidades, ¿verdad? Bien. Eso es lo primero, espacio histórico. Si hablamos de espacio, hablamos de un lugar donde se ubica determinada cultura. De eso depende cómo se desarrolla y qué elementos son los que la caracterizan. Primero, pues decirles que cuando comienzan los asentamientos ya de las culturas de la edad de los metales, por ejemplo, que cuando aparece en la escritura, esas culturas que son las primeras en desarrollar agricultura y ganadería,
están vinculadas a las fuentes de agua dulce, o sea, necesitan agua dulce para desarrollarse. Entonces, son culturas que se desarrollan cerca de grandes ríos. A nivel de Oriente Medio y que tiene influencia sobre Europa, es la llamada Mesopotamia. De hecho, Mesopotamos o Mesopotamia significa entre ríos. ¿Y cuáles eran esos ríos? Pues el Tigris y el Éufrates. Esos dos ríos que actualmente, que están donde actualmente está ubicada Irak. Esos ríos son muy importantes para el desarrollo de estas primeras culturas. ¿Qué otra cultura tiene que ver con ríos? Egipto. Egipto se desarrolla contemporáneo a la Mesopotamia y pues todo el desarrollo cultural es a lo largo de la cuenca del río Nilo, en dos áreas específicas, el sur y el norte. El sur es el Alto Nilo, el Alto Egipto, y el norte es el Bajo Egipto. El Alto Egipto, que es mayormente desierto, lo simbolizan con un buitre. Y el Bajo Egipto, que es donde hay más agua, donde está el delta del río Nilo, lo simbolizan con una serpiente. La serpiente es agua, la serpiente es vida en este momento. Si les digo, miren, a nivel de religión, ¿qué representa una serpiente? Me van a decir el demonio, el diablo, Satanás. No, en este momento no. En este momento la serpiente es vida, es agua. ¿Y cómo puede ser agua la serpiente? Vean cómo se mueven las serpientes. Y luego, si vemos un mapa, un río, vean cómo se mueve un río. Parece una serpiente. Entonces aquellos de nuestros antecesores de esas culturas, que a lo mejor desde una montaña veían los ríos, veían en esos ríos una serpiente. Entonces hicieron la analogía y la serpiente resulta que es agua. Por eso para el Nilo, para Egipto, el Nilo es una representación, al menos en el Bajo Egipto, de una serpiente. ¿Qué otras culturas? Bueno, más hacia el oriente, en la India, Mohenjo-Daro, por ejemplo, o Harappa, están relacionados con el río Indo, el río Ganges también. Son ríos importantes acá, o el río Amarillo allá en el oriente lejano y es China. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, no alcancé a ver quién. Yo, fue accidente, lo siento. Bueno, no hay problema. Bien. Entonces, ¿se entiende eso, lo del el espacio? El espacio nos va a ayudar a entender muchas cosas. Aquí les muestro en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se desarrolla una cultura? Pues depende de si el territorio donde está es fértil o es estéril. O sea, es desierto o es una zona donde se pueda cultivar. Hay un dato importante, cuando aparece la agricultura, aparece la tecnología también en la agricultura. El caso es que aprenden a drenar el agua de los ríos para generar sistemas de regadío y ampliar entonces el área para poder sembrar. O también las llamadas crecidas de los ríos. Tanto el Tigris, Éufrates o el Nilo, por ejemplo, que son de las culturas que vamos a ver más detenidamente, en determinado momento del año inundan la ribera de los ríos, o sea, los entornos a los lados. Sube el nivel y se inunda todo. Luego baja el nivel y otra vez vuelve a la cuenca normal. ¿Qué sucedió ahí? La zona que estuvo inundada se llenó de mucho material orgánico que venía arrastrando el río desde la zona más ecuatorial de África, en el caso del río Nilo, y depositó esos nutrientes ahí. Entonces ese lugar se vuelve muy rico para el desarrollo de la agricultura, y junto con la agricultura también la ganadería. Entonces, del territorio, del contexto espacial, depende el desarrollo de las culturas. Si a una cultura le falta eso, pues va a desaparecer en el caso que no se adapte o que no se mueva. A lo largo de la historia, pues han sucedido migraciones motivadas por cambios climáticos, principalmente. ¿No creen que eso del cambio climático es nuevo? No, a lo mejor lo estamos acelerando con el desarrollo de la tecnología que tenemos y de la civilización, pero los cambios climáticos se suceden cada cierto tiempo en el desarrollo histórico de nuestro planeta. Las edades de hielo, por ejemplo, arriba de 20.000 años hacia atrás en el tiempo,
luego las pequeñas que hubieron también, o los pequeños periodos, pequeños digo 50 años, por ejemplo, 50 años es pequeño si lo comparo con periodos de 5.000 años. De 50 años, por ejemplo, puede desaparecer una cultura. Acá en América, en Sudamérica, sucedió en cuestión de 20, 30 años, culturas desaparecieron. ¿Por qué? Porque estaban en una zona desértica y de repente comenzó a llover día y noche durante semanas, durante meses, y al cabo de un par de años la cultura simplemente desapareció. Mientras llovía en Sudamérica, lluvias torrenciales, en Europa habían sequías para ese mismo periodo de tiempo. Entonces en Europa obligó a desplazamientos de culturas buscando lugares donde hubiera agua y donde hubieran plantas donde se alimentara el ganado que tenía. Entonces esto ha sucedido siempre. Entonces el entorno geográfico es muy, muy importante. Si son lugares planos, si hay montañas también, el desarrollo de las culturas vecinas, eso motiva hasta guerras también por control de territorio. Eso es una media a lo largo de todo el desarrollo de la civilización humana. A la fecha todavía hay gente que se sigue peleando por el control de recursos todavía. Bueno, esas guerras, por ejemplo, en Medio Oriente, desde los 90 para acá, la Primera Guerra del Golfo, Segunda Guerra del Golfo, o todas las otras intervenciones que hace Occidente en esa región, pues para controlar recursos, o luego invasiones, golpes de Estado, cosas así en África, tiene que ver con la mano de países europeos que quieren controlar también las minas, lugares donde salen los minerales para las baterías de los teléfonos. Todo tiene que ver con intereses de control de recursos, eso así ha sido siempre. Probablemente dentro de 100 años las guerras no sean por petróleo, sino que sean por el control del agua dulce. Entonces ya no van a estar peleando contra los países árabes, sino que van a estar peleando contra los países suramericanos, donde hay mucha fuente de agua dulce. Entonces eso es siempre, así ha sido y así va a seguir siendo. Control de recursos siempre, pues a partir del desarrollo de una cultura que quiere avanzar por sobre otras. Bien, ahí los datos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá, pues, esa roca es nuestro planeta. Y me dice, no, eso es falso, la Tierra es plana. Pues bueno, vean, ahí hay más o menos 1500 años de historia que nos dicen que no, que la Tierra pues tiene esta forma. Y me van a decir, no, es que eso es falso, es mentira. Hay muchos terraplanistas actualmente, no sé si hay alguno presente, pero pues no vamos a tomar en cuenta el terraplanismo nada más para hablar de las primeras concepciones del universo. Eso es en las culturas mesopotámica, egipcia, hebrea, por ejemplo, en el que se ve pues esa concepción del espacio. Para nosotros tiene esta forma. Es mayormente agua y está dividido en 5 continentes. Ahora le agregan también el continente antártico, pero pues no es como así como que muy oficial todavía. Es ese mapa que nos muestra también las zonas oscuras, son regiones en donde hay más vegetación. Las más claras representan regiones en las que pues, el clima es diferente, un clima de desierto. En blanco, pues las zonas más frías del planeta, donde pues, hay poco recurso vegetal, pero pues hay otros elementos por ahí que son de importancia. En esa concepción, bueno, en eso, así sabemos que es el planeta, bueno, así quieren verlo los que dicen que la Tierra es plana, sabemos que es así, les repito, pero no siempre se pensó eso. En ese entender cómo es ¿cómo se dice? La concepción del mundo, para las culturas antiguas habían elementos, que son esos que ven ustedes ahí en la pantalla, que eran parte de un ordenamiento que para ellos tenía. ¿Cómo llegaron ellos a esa conclusión? Pues primero observando algunas cosas de su entorno, pero lo demás era más bien inventando básicamente una explicación sobre aquello que no entendían. Entonces ellos no hablan de cielo, ellos hablan de una bóveda celeste. Cuando hablamos de cielo, les digo a ustedes, miren, ¿qué es el cielo?
y me van a dar una concepción probablemente religiosa, pero es una concepción religiosa de los últimos, que serían 2000 años más o menos. Bueno, no, 1500 años, de 2000 años todavía era la idea del terraplanismo. Pero antes, en esta época, no, era diferente. La bóveda celeste era básicamente todo lo que nos rodeaba. Imagínense, ustedes están en un espacio abierto y pueden ver en la noche el cielo estrellado y en el día el sol, las nubes, y observan sobre ustedes y perciben que hay una zona alta sobre nuestras cabezas y una zona baja hacia los horizontes, hacia los lugares donde se aleja nuestra vista. Entonces ellos tenían esa concepción de lo que estaba encima de ellos y se percibían en el centro de eso, acá en la Tierra. Y luego, pues los océanos o las fuentes de agua, grandes fuentes de agua, también las concebían como parte de ese entorno, pero pensaban que abajo de todo eso no es que no había nada, ¿no? Algo tenía que existir ahí. Y a eso se le llamaba inframundo, o sea, lo que está abajo del mundo. ¿Y cuál es el mundo? Pues el océano, la tierra y la bóveda celeste. Entonces, la concepción de esta época es así. Esa es la forma que tiene la Tierra, no, más bien el universo para ello. Eso no es una representación de la Tierra, es una representación del universo en la que nosotros estamos en el centro. Acá están las montañas, los ríos, los llanos, los bosques, los desiertos, todo eso está acá. Y ellos concebían que alrededor de ellos había agua, porque pues a lo mejor muchos habían caminado y siempre encontraban con fuentes inmensas de agua, que era cuando llegaban a las playas. Entonces para ellos la tierra estaba rodeada de agua. Eso es el océano. Y les repito, abajo de ellos concebían que había algo más, a eso se le llamaba inframundo. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Yo, Bien. solo una duda. Digamos que entonces eso era como la idea que ellos tenían o sea, la idea de ¿cómo les puedo explicar? De las culturas que estaban en los años anteriores. Sí, más o menos estamos hablando acá de 5000, no, Ajá. quizá un poco más, como unos 1500, no, como unos 10.000 años, 8000 años serían, 8000 años hasta más o menos, 8000 años antes de Cristo, hasta más o menos unos 1000 años después de Cristo. Por ahí. La idea que se tenía era eso. Bueno, variaba dependiendo de la cultura, no todos eran, digamos, iguales, variaba dependiendo de la cultura. Pero pareciera como si todas se hubieran puesto de acuerdo, como si todo fuera cierto, porque todas las culturas en diferentes partes del mundo pues manejaban la misma información. ¿Sí alguien levantó la mano? Dígame, Natalia. ¿Verdad que esta manera de captar el mundo cambiaba de cultura en cultura, verdad? Pero había una cosa, dentro de la bóveda celeste, ellos llamaban también al cielo y el infierno como un limbo. Me imagino que eso depende también de las culturas, de cómo veían eso. Eso es mucho más reciente, porque de hecho para estas culturas el infierno no existe. No tienen idea del infierno. Para ellos hay un inframundo, sí, pero no hay un infierno. El infierno como tal tiene, bueno, como nosotros lo coincidimos, tiene alrededor de 1200 años más o menos. El limbo tiene menos, el limbo tiene más o menos como unos, ¿qué les diré? 500 años más o menos de que se tiene la concepción. Y de hecho, hace unos 10 años, si no es que más, un papa, no recuerdo si fue Benedicto XVI, dijo que pues el limbo no existía, que nada más era un símbolo y que pues ahí no había nada. Bueno, de hecho el limbo era algo parecido a la nada, pero el papado dijo, no, eso no existe. Sí, dígame, Stephanie y luego Carolina. Si no mal recuerdo, había una cultura o una creencia de que la Tierra era el centro de todo el universo. O sea, que la Tierra era como lo que estaba en el centro de todo el universo. Sí, los griegos, por ejemplo, pensaban de esa manera. Esa se le llama el sistema geocéntrico. Lo vamos a ver también más adelante.
Bueno, Carolina. Sí, también recuerdo que hay como una creencia también, o bueno, una creencia es como se llama, es el infierno o algo así, creo que se le llama de Dante, que es como que la tierra, bueno, el inframundo se dividía en varias etapas, que y donde estaban pues varias, ya sean pues demonios o cosas así. Sí, pero si hablamos del infierno según Dante Alighieri, que es lo que plantea en la Divina Comedia, estamos hablando de una concepción de hace unos 500 años, que es la que adoptó el cristianismo. El cristianismo dijo, ya ven, esto es lo que les he estado diciendo, así es el infierno, así como lo dice ahí, y lo adoptan, lo escriben, teorizan acerca de él, y de ahí en adelante pues todo el mundo creyó que el infierno era de esa forma, pero bíblicamente el infierno no es como pareciera pues que, o como nos han dicho, si nos referimos a la Biblia, no está ahí. ¿Qué más tengo, Mónica Alexandra? Sí, solo quería recordar en qué época fue que se tenía esa percepción del universo, la que estamos viendo ahorita. Estamos hablando de las primeras culturas. Aquí es Mesopotamia, Egipto, en parte Grecia, en parte Roma también, y el cristianismo medieval. Tenían esta concepción del mundo. O sea, veían el universo como una esfera. Por eso hay algunas pinturas de la época medieval y algunas bueno, sí, medieval, el gótico es medieval, en las que aparecen la Trinidad Santa. Aparece Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en medio de ellos aparece una esfera. Y entonces dicen, miren, ellos ya sabían que la Tierra era redonda. No, eso que tienen ahí no es el planeta Tierra, es un orbe, es el nombre que se le daba, es el orbe. ¿Y qué es un orbe? Es una esfera que tiene en la parte de arriba la bóveda celeste, o sea, ahí están el sol, la luna, las estrellas, en medio está la Tierra rodeada de agua, y abajo está el inframundo, que es un lugar en el que también habitan seres y donde los muertos pues van. No es un lugar con fuego, al menos en esos primeros momentos. No es. Esos son agregados que se le van a ir haciendo ya más recientemente, en los últimos 2000 años. Antes de eso no se coincide así. De hecho, el inframundo para muchos es agua, son lo que le llaman las aguas interiores. No fuego, sino agua, lo que hay ahí abajo. No sé si hay algo más, si no, pues pasamos de acá. Eso lo vamos a seguir viendo, vamos a ver en la siguiente clase, bueno, la otra semana, y lo vamos a ver, creo que después de vacaciones, y creo que por ahí estaríamos viendo el siguiente tema, donde vamos a trabajar un poco sobre eso también, pero es importante que lo manejemos desde ya. La idea del infierno es cristiana, eso significa que tiene unos 2000 años de existencia. La idea del cielo, en esa concepción de que los dioses están ahí, o Dios está ahí, eso en el cristianismo tendrá 2000 años, pero ya los griegos lo habían planteado antes, y otras culturas también, que hablaban de los seres que venían del cielo. De hecho, para los sumerios, por ejemplo, pues el cielo era Nun, la tierra era Ki, y los hijos de ellos son los Anunnaki, por ejemplo. Ustedes han oído hablar cuando hablan de extraterrestres, que dicen los Anunnaki, pues son los hijos del cielo y de la tierra, según la mitología sumeria. Para ellos existían esas relaciones entre diversos seres, pero es diferente. La concepción cristiana es bien diferente y es más reciente, eso debemos que entender, y no nos debe de confundir. ¿Sí, Daniela? Los Anunnakis eran como la combinación entre los extraterrestres y los seres humanos, eran como los hijos de esas dos especies que pusieron como esclavos. Se creía para que los extraterrestres no fueran los que trabajaran, o los humanos, no recuerdo muy bien. Según History Channel, sí, según la historia, según History Channel y según Giorgio, el que les dice cada rato extraterrestres. ¿Quién inventó la hamburguesa? Extraterrestre. ¿Quién tal cosa? Extraterrestre. Es lo más fácil de decir. Es lo más fácil de decir que los extraterrestres. Pero no, o sea, lo que sucede es que estas ideas de seres de otro planeta están basadas en la mitología antigua, especialmente en este caso Sumeria, que es donde se habla de los Anunnaki, los hijos de Nun y de Ki.
Sí, Ricardo. Comentar de que hasta lo que yo he leído y lo que he estudiado, Dios existe desde el principio, solamente que lo tienen relacionado de otra forma, como un ser de otro mundo o algo así, pero en sí la idea de Dios siempre ha existido, solamente que se narra de diferentes maneras. Eso es cierto, y de hecho las primeras referencias que hay hacia la divinidad, no voy a decir Dios, sino a la divinidad, esas las encontramos arriba de 20.000 años antes de Cristo, o sea, en el periodo de desarrollo del Paleolítico, el periodo Paleolítico. Y pues aunque me digan luego que no, pero no, es que eso no es así, esa concepción de la divinidad primitiva, al decir primitiva me refiero a las primeras manifestaciones, es femenina, no es hombre, es mujer. La primera concepción del ser divino es femenino, o es femenina, no es masculina. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el Paleolítico, cómo aparecen esas primeras manifestaciones. A partir de ahí fue cambiando, cuando viene el Neolítico, que aparece el sedentarismo, la separación del trabajo, y pues los hombres se dedican a la agricultura, a la construcción, y la mujer se queda, que había hecho las veces de recolectora y que criaba a los peques, a los pequeños, pues ella es la que se encarga de la parte económica de la comunidad. Y entonces se separa el trabajo, y entonces la figura masculina comienza a tener cada vez más poder y comienza a dominar a la otra, y intenta, de alguna forma, algunas aparecen hasta fantásticas, algunas hasta graciosas también, como el hombre pretendió tener los poderes que la mujer tenía. ¿Y cuál era ese poder? Pues el de dar vida, la fertilidad. Eso es lo que vamos a ver originalmente en las primeras concepciones de la divinidad. Pero la idea de la divinidad ha estado presente más o menos de 35.000, 40.000 años en tiempo hasta nosotros. Antes de eso no existe. Y ahora la concepción cristiana de Dios, pues eso sí es mucho más reciente para el cristianismo, aunque esa misma divinidad ya existía para los judíos. Y ahí estamos hablando de alrededor de 5.000 años más o menos, cuando aparece. Bien, no sé si hay un comentario más. No. Cuando comenzamos a hablar de estos temas, todo el mundo se autocensura y dice, no, me va a caer un rayo si digo lo que pienso. Pero la idea es, pues, no, ¿verdad? Que externemos lo que se piensa, y si difieren de lo que yo digo, pues igual, eso es para aprender, y yo soy también sujeto a aprender. Pero bien, voy a avanzar a la siguiente diapositiva, porque necesitamos hablar de esto para terminar la clase, pues, y mañana comenzamos ya con la otra parte del área conceptual. Fuera del espacio geográfico, que ya vieron cuál era la concepción, que estamos hablando de un entorno esférico en el que se engloba el universo, donde hay algo sobre nosotros, donde nosotros estamos en medio, rodeados de agua, y abajo de nosotros también hay agua, en algo que se llama inframundo. Entonces, eso es lo primero, eso es la noción espacial. Luego el asunto es el tiempo, es otra magnitud. El tiempo es bien importante porque nos va a ayudar a entender cómo ubicar los eventos que se han desarrollado y que son de importancia para la humanidad y para el arte como tal. Bueno, ahí tienen en la parte conceptual, es una magnitud física, y con ella se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo y el espacio, de hecho, son constantes físicas que desde hace más de 100 años han tenido, pues, pensando a muchos grandes científicos. Isaac Newton, por ejemplo, teorizó sobre eso, tiempo y espacio. Muchas teorías de él se siguen manejando. Stephen Hawking más recientemente igual lo hizo. Por eso que cuando se habla de distancias en el espacio, años luz, se habla de tiempo y espacio, porque son dos términos que están relacionados entre ellos. En el caso del tiempo, para nosotros, en la historia, nos va a servir para ordenar sucesos o secuencias de sucesos, y de esa manera podemos establecer un pasado, un futuro y un presente. Una concepción de dónde estamos a nivel de tiempo, no físicamente. Físicamente estamos en El Salvador, en América Central, pero en tiempo, ¿cuándo estamos? Entonces, nos ubicamos en un momento. Ese momento
o esos momentos, perdón, esos espacios temporales, nos ayuda a entender también el desarrollo de nuestro planeta a través de las eras geológicas, a través del desarrollo climático. A partir de eso también entender, por ejemplo, el clima. Hoy lo que está bastante de moda es el cambio climático. Es algo cierto, es algo que sí está sucediendo, pero pareciera que es algo nuevo. Y tal vez lo nuevo es que tiene que ver con el ser humano, con la intervención y aceleración a lo mejor que el ser humano está dando a este cambio climático. Pero los cambios climáticos se han dado en la Tierra desde hace mucho tiempo. Dicen, por ejemplo, bueno, un huracán grande, esta que le llaman tormentas perfectas, que es cuando se juntan varios huracanes en una megatormenta. Dicen, no, es primera vez, por ejemplo, que un huracán llega a Brasil, en la zona ecuatorial, y pasa hacia el sur. Es primera vez, eso nunca había sucedido en la historia. Realmente no sabemos si eso había sucedido antes. Y eso es un ciclo nada más de la Tierra. ¿Y por qué? Porque el registro del clima no tiene quizás más allá de 300 años, tiene menos. Entonces no sabemos qué es lo que sucedía. Hay algunos eventos que sí están registrados, como por ejemplo lo que le llaman la mini edad de hielo durante la Edad Media, que es que va un periodo de que la temperatura bajó en Europa durante varios siglos. Parte de eso, o uno de esos eventos, y que por cierto trajo enfermedades, trajo peste en Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano en su momento, en los primeros 6 siglos después de Cristo, fue ocasionado por la erupción del volcán de Ilopango. Dicen, bueno, ¿cómo puede ser eso posible? Pues fue una mega explosión que lanzó cenizas a las capas más altas de la atmósfera y fueron llevadas sobre parte de Europa. Y el cielo se opacó y la temperatura descendió. Y luego la ceniza provocó enfermedades respiratorias en muchas personas de esa época. Y está registrado, el registro que eso sucedió. Lo que los científicos han encontrado es que lo que coincide es la erupción del volcán Ilopango, que está para nosotros. Hay un documental muy interesante, creo que se llama Grandes Tormentas, creo que se llama el programa, y dentro de eso dedican uno para el volcán Ilopango. Muy interesante, por si lo pueden ver. Entonces todo eso lo entendemos a partir de tiempo, ¿verdad? El desarrollo también evolutivo del ser humano también lo entendemos en tiempo. Esto no es algo que sucede en poco tiempo, sucede a lo largo de miles de años. Aquí pues lo vemos en un par de segundos, pero eso pues sucedió en miles y miles de años. ¿Qué más? Bueno, lo mismo sobre lo que ya les mencionaba, y tienen también otro elemento, lo de las cambio climático que les mencionaba, la era de hielo, las grandes edades de hielo. La última terminó hace alrededor de 20.000 años. Ya van a haber algunas cosas interesantes que se desprenden de eso y que tienen que ver con algunas ideas que conocemos acerca de grandes inundaciones en el mundo. Y vean cómo también pues eso modifica el clima en algunas zonas. Vean en la zona de África, acá donde les señalo con el cursor, por ejemplo, actualmente es un desierto. Pero vean que en ese momento, antes de la edad de hielo, es una zona verde, significa que había vegetación importante en esa región. Y bueno, ¿qué sucede? Pues que hay vestigios en las cuevas, en abrigos rocosos, en las rocas, en donde hay muchos animales de pastoreo. Significa que habían comunidades que vivían ahí, cerca de fuentes de agua, cerca de bosques, pero que ya no están porque el lugar se desertificó. Entonces, pues el tiempo nos ayuda a entender eso. Más la noción del tiempo, pasado, presente y futuro, o sea, ayer, hoy y mañana. En tiempo cronológico nosotros vamos a entender como mundo occidental, acuérdense, estamos hablando del occidente del mundo, es Europa, parte de África y América. Comúnmente se divide el tiempo en periodos grandes que se llaman, a los que llamamos edades. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cada una tiene un evento que es el que marca el antes y el después. La edad antigua se toman arriba de 100.000 años hasta
hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Ahí se marca la finalización de la Edad Antigua y el inicio de la que se llama Edad Media. Comienza con la caída de Roma en Occidente y luego termina con el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla. Cualquiera de los dos eventos es válido. Luego se desarrolla lo que se llama la Edad Moderna y esta va a terminar con, hay dos eventos que se marcan, hay una diferencia de menos de 15 años entre ellos, que puede ser la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa. Comúnmente para nosotros acá en América tomamos la Revolución Francesa como ese punto de antes y después acá. ¿Qué es lo que inicia después de la Revolución Francesa? Lo que se llama edad contemporánea. ¿Cuándo termina la edad contemporánea? Pues todavía no se sabe. Para finales del siglo pasado se pensaba que ese final de la edad contemporánea era la caída ¿cómo se llama esto? Del muro de Berlín, porque marcaba el fin de la edad de la Guerra Fría y pues de la caída del bloque soviético, bloque comunista en Europa y en diversas partes del mundo. Pero luego dijeron no, mientras estaban teorizando sobre eso y hablaban del liberalismo como la vía sobre la que iba a avanzar el mundo, pues resulta que no fue el liberalismo como tal, sino lo que se llamó neoliberalismo. En eso estaban cuando fueron atacadas las Torres Gemelas. Entonces dijeron, no, el punto de inflexión, el momento de referencia es ahí, porque el mundo cambió a partir de ese momento. Es la caída de las Torres Gemelas. Luego dijeron, no, como 7 años después, no, es la depresión económica del año 2008, 2009, esa quiebra de muchos bancos en diferentes partes del mundo. Y luego dijeron, no, no es eso. ¿Por qué? Porque resulta que hace 4 años hubo una pandemia de impacto global. Entonces dijeron, no, ese punto de referencia del antes y el después es la pandemia de SARS-CoV-19. Y bueno, ahí estamos, han pasado 4 años de eso. ¿Y hay certeza? No. No hay certeza de cuándo termina o si ya comenzó algo nuevo. Muchos dicen, no, es el posmoderno, estamos en la época posmoderna. Pero hay unos que afirman y otros que lo niegan. Entonces, no hay certeza todavía. Yo aquí siempre lo que les digo es que miren, tal vez sus nietos van a tener certeza de qué fue lo que pasó por estas épocas. Nosotros no. O sea, dentro de 100 años probablemente ya haya claridad y se sepa qué es lo que pasó aquí. Si se pasó a una edad nueva o qué. Y cuál fue la fecha o el momento, el evento importante que se desarrolló. ¿Alguien quiere decir algo? Natalia. Natalia Saray. No. Vamos. Bien, vamos. Con eso de los tiempos también. ¿Qué es importante? Pues cómo se cuenta el tiempo antes que finalizar. Faltan unos minutitos a las 4. Vean, hay un antes y un después. Ese antes y un después en el conteo para el mundo occidental, vean aquí, mundo occidental, no digo todo el globo terráqueo, todos los países del mundo, no, para el mundo occidental, Europa, parte de África y América. Es el nacimiento de Cristo, es el punto de referencia. Y dice, bueno, pero el nacimiento de Cristo, eso es religión. Sí, históricamente no podemos comprobar que Cristo nació, pero como nuestra era es básicamente cristiana, ya sea que crean o no en una religión, el desarrollo histórico de los últimos 2000 años es alrededor o hemos estado inmersos dentro del ambiente cristiano para el mundo occidental. Entonces se estableció a finales de la Edad Media un calendario, y ese calendario colocó el año 1 de nuestra era, porque no existe el año 0, sino el año 1, el nacimiento de Cristo. Y a partir de ahí se habla de antes de Cristo, cualquier evento sucedido antes de ese año 1, o después de Cristo, cualquier evento que haya sucedido después de ese hipotético nacimiento de Cristo. Es válido también decir antes de nuestra era o después de nuestra era. ¿Y a cuál era nos estamos refiriendo? La era cristiana. Eso es válido cualquiera de los dos
decirlo. Hay un conteo de tiempo ahí. Mientras más nos alejamos hacia atrás en el tiempo, el conteo va aumentando años. Es decir, vamos como contando al revés. 100 años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, y así hasta llegar pues muy atrás en el tiempo. Y hacia adelante no decimos normalmente después de Cristo, en la mayor parte de casos no, solo contamos los años en positivo, digamos. Estamos en el año 2024, se entiende que es después de Cristo, 2024. Mañana vamos a hablar un poquito sobre eso. Me voy a quedar hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? De mi parte no, Lick. De mi parte no, licenciado. No, licenciado. Bien, Ninguna. gracias. ninguna Voy a- Ninguna.